Un monstruo mitad hombre, mitad toro. Encerrado en un laberinto gigante, esperando su siguiente plato de carne humana. Este es el extraño mito del Minotauro. Un furioso y salvaje monstruo de la naturaleza que perdura como símbolo intemporal de la bestia que todos los hombres llevan dentro. Pero bajo esta historia acecha una impactante realidad. Un mundo real de sacrificio humano, zoofilia, guerra y los restos de un laberinto real. Este es el mito del Minotauro. Y la verdad que se oculta tras él. La lucha de los dioses. Minotauro. Una pesada puerta se cierra a nuestras espaldas. Ante nosotros, un laberinto de pasillos escasamente iluminado. El hedor de la muerte se percibe en el aire. Estamos atrapados en el laberinto del Minotauro. Y no hay salida. La historia del Minotauro era un relato de terror entre los antiguos griegos. El laberinto era una cámara de muerte. Quienes se quedaban encerrados dentro sabían que solo les aguardaba un destino: ser devorados por una bestia horrible, voraz. Este ser, mitad hombre, mitad animal, despedazaba a sus víctimas y consumía su carne. El Minotauro es el hijo mutante de una madre humana y un padre toro. Tiene el cuerpo de un hombre tremendamente fuerte y poderoso, pero la cabeza de un toro con cuernos. Por un lado es mitad animal, y este animal es voraz y hambriento, mata y se come la carne de sus víctimas. Por otro lado, el Minotauro es mitad humano, y muestra cierta vulnerabilidad por ello, porque su humanidad está atrapada dentro de su condición de bestia. En lo esencial, este mito representa la lucha entre la razón y la violencia, entre el orden y el caos. Los antiguos griegos que narraron esta historia se enorgullecían de ser civilizados. Algo en lo que los griegos creían verdaderamente era en que la razón humana podía hacer muchas cosas. Pero el Minotauro era el enemigo de la razón. Un símbolo de los instintos animales que todos los hombres llevan dentro. El Minotauro, el monstruo, era la parte indomable de la naturaleza que los griegos intentaban someter. Era lo único que no podían controlar. Según el mito, aquí es donde vive el Minotauro, en la isla de Creta. En la época en que esta historia tiene lugar, Creta domina el mundo griego, tal y como el Minotauro domina el laberinto. A finales de la Edad de Bronce, Creta era la potencia más importante en esa parte del Mediterráneo. Ciudades como Atenas y Esparta, que en el periodo clásico se convertirían en las potencias reinantes, no tenían ningún poder en absoluto. De hecho, tenían que pagar tributo a Creta, porque era la potencia más importante de la región. El Minotauro es creado para castigar al rey de Creta, Minos, por su intento de engañar a un dios. Cada año era costumbre que el rey Minos sacrificase su toro más preciado como ofrenda al dios del mar, Poseidón. Pero un año su rebaño produjo un ternero tan hermoso, tan perfecto, que Minos fue incapaz de renunciar a él y sacrificó un macho menor en su lugar. Pero Poseidón estaba observando. En la mitología griega, cuando alguien intenta engañar a los dioses, pierde. Poseidón, al enterarse de esto, dijo:
Vale, ¿tanto te gusta ese toro? Pues yo haré que le guste a tu mujer. Y así la mujer de Minos se sintió atraída por el toro. La esposa de Minos, Pasífae, se enamora del toro. El deseo que Pasífae siente por el toro simboliza una especie de lujuria animal. Todos nos consideramos criaturas muy racionales, pero en realidad todos sabemos que en nuestro interior hay una parte de nosotros que se mueve por puro deseo animal. La reina tramó un complejo plan para seducir al toro. Se viste con un disfraz de vaca y se deja ver por los prados en los que el toro pasta, esperando a que el animal se aproxime. Este mito es muy extraño, porque Pasífae básicamente comete un acto de zoofilia. Está enamorada de este toro. Quiere tener sexo con este toro. Entre los antiguos griegos y romanos había cierta preocupación por determinar cuál era el modelo de comportamiento sexual correcto. Y el sexo con animales es uno de los tabúes que con más profusión se trata en la mitología. En el mundo real vemos que estas escenas míticas, estas escenas famosas de zoofilia de la antigüedad, se ponen en práctica en el Coliseo. Se obligaba a algunas esclavas a copular con toros para entretener al público. A menudo en estos espectáculos de la vida real, los antiguos representaban el encuentro mítico entre la reina Pasífae y el toro. En la historia, su estrategia triunfa enseguida. El toro la espía, siente el deseo amoroso y la monta. Y 9 meses después, nace el Minotauro. Muchas veces el nacimiento de un monstruo va asociado al pecado o a algún otro tipo de crimen. Y este desde luego se debe a ambos. Dado que Minos no mantuvo su parte del trato y que Pasífae se dejó llevar por un deseo antinatural, el niño nace monstruoso y deforme. Es un niño mitad humano, mitad toro, destinado a convertirse en un horror. Es un monstruo, así es como lo conocemos. Pero al mismo tiempo parece una víctima de su destino. Y por eso yo tengo sentimientos enfrentados al respecto del Minotauro. No puedo condenarlo realmente. El Minotauro tiene un nombre extraño. Su padre no es Minos, pero la primera mitad de su nombre procede del nombre Minos. La segunda mitad, Tauro, significa toro en griego. Así que hablamos de el toro de Minos. Para los antiguos, este híbrido hombre-toro era un concepto poderoso y aterrador. Los toros eran un elemento central de la civilización griega. De hecho, eran adorados incluso como dioses. Por todo el Mediterráneo oriental había numerosos sacrificios y rituales relacionados con el culto a los toros. El toro representa la virilidad y la fuerza masculinas. Y eso es exactamente lo que era el toro religiosamente, un icono que representaba la potencia masculina y la fertilidad, y también una enorme fuerza y sabiduría. El recuerdo del poder del toro llegó hasta la época judeo-cristiana, donde vemos escenas de la Natividad en la que un toro insufla al niño Jesús su fuerza vital. Según el mito, el tiránico rey Minos se enfurece cuando nace el Minotauro y decide usarlo como arma contra todo aquel que se atreva a desafiar su poder. Diseña un plan siniestro para construir la prisión más aterradora del mundo y convierte a su bestial hijastro en su guardián devorador de hombres. Para construirlo, Minos recurre a su genio de la ingeniería particular, Dédalo. Dédalo es el constructor más famoso del mundo antiguo. Es como Thomas Edison y Frank Lloyd Wright, todo en uno. Es capaz de construir monumentos hermosos e incluso construye también máquinas voladoras, maravillas de la tecnología antigua. Dédalo dibuja los planos de una prisión sin celdas ni barrotes, solo un enorme laberinto sinuoso. Sería tan vasto, tan imposible de navegar, que incluso a él le costaría salir de su obra con vida. Y en el centro estaría el Minotauro,
aguardando a su presa. Es una serie de pasadizos y escaleras. Y dentro del laberinto se produce una especie de efecto místico o extraño que confunde a todos aquellos que se adentran en él y que los desorienta inmediatamente. Oscuro, desorientador, mortal. Este laberinto mítico sería aterrador. ¿Pero es algo más que un simple mito? Hoy, en la isla de Creta, hay un laberinto subterráneo que guarda un espeluznante parecido con el laberinto del Minotauro. La cueva de Mesara. Es una antigua cantera subterránea que, según la tradición popular, podría haber inspirado el mito. Una serie de pasadizos sinuosos se extienden a lo largo de 3 kilómetros sin ningún orden especial. De hecho, la mayoría de quienes se atreven a entrar lo hacen con un cable para asegurarse de no perderse. Esta misma táctica sería crucial para las víctimas del Minotauro, según se narra en el mito. Las marcas de cincel encontradas en las paredes de los túneles demuestran que las cuevas son artificiales y que fueron excavadas con herramientas antiguas. Durante siglos, los visitantes que se acercaban a explorar estas cuevas lo hacían convencidos de que habían encontrado el hogar del Minotauro. Y muchos de ellos dejaron su marca. Hoy, los exploradores siguen aceptando el reto de navegar este laberinto. Su objetivo es alcanzar esta sala central, donde se dice que en otro tiempo vivió el Minotauro. Vienen aquí para vencer sus miedos. Y si cumplen su misión, escriben sus nombres en la pared y se marchan tan contentos. Sería estupendo que fuese el laberinto, porque todo el mundo quiere saber de dónde surgió la idea del laberinto. Y al ver cuevas como estas, inmediatamente a todo el mundo se le ocurre la idea de que esta podría ser la guarida del Minotauro. Un laberinto antiguo, artificial, en la misma isla en la que presuntamente se desarrolló el mito. Es el candidato perfecto para ser el laberinto del Minotauro en todos los aspectos, menos en uno. La mayoría de los expertos creen que el mito es más antiguo que la cueva. Se excavó muy al final de la época grecorromana y hay pruebas de que fue visitada por muchos peregrinos durante este periodo. Pero el auténtico mito del laberinto y el Minotauro es muy anterior. Si Mesara no es el lugar que inspiró el mito del laberinto, ¿qué es? La búsqueda de pistas nos lleva de nuevo al mito. Con su terrible laberinto terminado, Minos, el rey de Creta, se centra en otro aspecto: buscar sus primeras víctimas. Es hora de comer para el Minotauro. Según un mito antiguo, la isla de Creta es el hogar de un monstruo mitad hombre, mitad toro, que recorre hambriento un laberinto oscuro. El laberinto en sí es tan confuso que incluso a su constructor le costó encontrar la salida. Dentro, el Minotauro espera a sus primeras víctimas, hambriento de carne humana. Mientras tanto, 300 kilómetros al norte, a una pequeña ciudad-estado llamada Atenas, han llegado atletas procedentes de todo el Mediterráneo para competir en una serie de pruebas deportivas. Es un evento precursor de los Juegos Olímpicos. Entre los participantes se encuentra el príncipe Andrógeo, hijo del rey de Creta, Minos, y hermanastro del Minotauro. El hijo de Minos, Andrógeo, ganó todas las pruebas. Carrera, lanzamiento, canto. Era una estrella. Y eso incomodó a muchos jóvenes atenienses, los cuales se emborracharon, provocaron una pelea y lo mataron. El hijo de un rey asesinado a sangre fría.
Esto significa la guerra. Cuando la noticia llega a Minos, por supuesto, su pena es abrumadora y su ira y su sed de venganza enormes. El rey Minos decide castigar a los atenienses de la peor forma posible. Alimentará con ellos al Minotauro. La marina cretense ancla en Atenas y entrega su ultimátum. Minos exigió que le entregasen 7 hombres vírgenes y 7 mujeres vírgenes para ser sacrificados al Minotauro. Los individuos vírgenes eran un bien muy preciado en el mundo antiguo, porque se creía que su pureza los acercaba más a los dioses. Los subieron a un barco para llevarlos, en circunstancias muy degradantes, a Creta. Los arrastraron entre gritos y grandes lágrimas hasta el laberinto, donde el monstruo los devoraría. Hasta ahí el mito. Pero ¿cuál es la conexión con la realidad? Aquí, el relato simboliza un conflicto histórico real. Un combate épico entre una superpotencia que envejece y un estado emergente. A comienzos de la historia griega, Atenas y Creta fueron enemigos en la vida real, pero la impresionante armada de Creta le otorgaba una indudable ventaja. Tanto en el mito como en la realidad, era David contra Goliat. En el mito del Minotauro, vemos claramente una explicación simbólica de la historia real. Creta era una civilización muy poderosa, que dominaba más o menos a todas las ciudades-estado de la Grecia continental. En la atroz petición de Minos, vemos un reflejo del dominio cretense en toda la zona. Los atenienses contaban la historia del Minotauro como propaganda política. El Minotauro representaba la tiranía de Creta. El laberinto era el poder casi ineludible de Creta. Y las víctimas simbolizaban el sufrimiento de Atenas. El propósito del mito era presentar a los cretenses como bárbaros y malvados. Y funcionó. Para los propios griegos, que adornaron esta historia a lo largo de los siglos, era una prueba muy importante de que ellos, sus dioses y su pensamiento racional, eran superiores a los cretenses y a sus toros y sus monstruos. En el mito, Atenas es obligada a enviar sacrificios humanos al Minotauro cada 9 años, o a enfrentarse a una guerra con Creta. Pero, ¿por qué 9 años? Por los datos conservados, parece que conocían el movimiento de la luna a través de diversas constelaciones, que se producía en un ciclo de unos 9 años. De ahí que los sacrificios se celebrasen cada 9 años. Cuando la luna llena coincida con el equinoccio, será el momento de enviar sacrificios frescos a la bestia. Mientras las primeras víctimas son encerradas en el laberinto, al otro lado del mar se desarrolla un acontecimiento que será crucial. En un pequeño reino a 80 kilómetros de Atenas nace un niño. Su nombre es Teseo. Él es uno de los primeros grandes héroes de la mitología griega, el predestinado a desafiar al Minotauro. El nacimiento de Teseo es de gran importancia para la identidad nacional ateniense. Teseo pertenece a una clase de héroes antiguos. Se caracterizan por su tremenda fuerza, su tremenda valentía y también su gran inteligencia. Teseo es hijo de una preciosa princesa griega y de no uno, sino 2 padres poderosos. La noche en que fue concebido, su madre practicó sexo con Egeo, rey de Atenas, y con Poseidón, dios del mar. Lo que ocurre normalmente es que la madre se acuesta con el padre humano y se acuesta también más o menos al mismo tiempo con el padre divino, de modo que se produce la fertilización por 2 hombres simultáneamente.
Esta doble paternidad le permite heredar el trono de Egeo y además tener acceso a favores especiales de Poseidón. Este recurso de los dos padres era una trama habitual en los mitos antiguos y algo que incluso reivindicaron algunos gobernantes de la vida real. Tal vez uno de los más conocidos es Alejandro Magno, que proclamaba ser parcialmente divino. Más adelante, en el periodo romano, los emperadores a partir de Augusto pretendían haberse convertido en dioses. Sin duda es algo que te confiere una cierta autoridad poder decir, soy hijo de un dios. Según el mito, cuando nace Teseo, el rey Egeo entierra sus sandalias y una espada bajo una enorme roca. Dice a la madre de Teseo que cuando el niño sea lo bastante fuerte para levantar esa roca, podrá reclamar su legítimo lugar como príncipe de Atenas. Nueve años después, Creta exige de nuevo el envío de 7 hombres y 7 mujeres como tributo para morir en el laberinto del Minotauro. El reino necesita un héroe. La tercera vez que Creta exige su tributo, Teseo está preparado. Por fin es lo bastante fuerte para levantar la roca que oculta la espada y las sandalias de su padre. Se promete entrar en el laberinto, luchar contra el Minotauro y liberar a Atenas de la tiranía de Creta. Es el clásico enfrentamiento entre el monstruo y el héroe. Y pruebas modernas han revelado la sorprendente verdad que está detrás. La ciudad de Atenas llora. Una vez más, ha llegado la hora de enviar sacrificios humanos al Minotauro. Las víctimas inocentes exigidas por el rey Minos, el tirano de Creta. A los elegidos les aguarda una muerte segura. Pero uno de ellos se ha prometido desafiar al destino. El príncipe de Atenas, Teseo. Está deseoso de demostrar su valentía y liberar a su reina. Los héroes han de llevar a cabo grandes acciones para alcanzar ese estatus. Él tiene que salir y hacer algo grande, y en este caso es evitar que los atenienses tengan que seguir sometidos a Minos y enviar a sus hijos al Minotauro. El escenario está preparado. Teseo, símbolo heroico de las mejores cualidades del hombre, contra el Minotauro, el salvaje reflejo de lo peor que puede ofrecer el hombre. Antes de que Teseo parta hacia Creta, su padre le da una importante orden. Cuando vuelva a Atenas, si vuelve, debe izar la vela blanca en lugar de la negra. De ese modo, cuando el barco aparezca en el horizonte, el rey sabrá que su hijo está a salvo. Según el mito, este era el lugar al que se dirigía Teseo, Nosos, la capital del rey Minos y los cretenses. Los antiguos griegos creían que este era el hogar del Minotauro y el escenario de horribles crímenes contra la humanidad. Hoy, sus ruinas siguen guardando pistas sobre la realidad que está detrás del mito. En el período de mayor poder de Creta, entre 1700 y 1450 a.C., en esta ciudad vivían 100.000 personas. En su centro había un enorme palacio con un diseño complejo. De hecho, algunos expertos creen que fue la inspiración original para el laberinto. A todo el mundo le habría resultado extremadamente difícil orientarse en ese enorme palacio, que tenía como 1000 habitaciones y 5 pisos de altura en algunas zonas. Había muchos pasillos y ninguna sala grande.
Los pasillos iban de una habitación pequeña a otra habitación pequeña, así que no había ninguna línea recta hacia ninguna parte. Cuando los griegos vieron esto por primera vez, no creo que lo entendieran. De ahí habría surgido la idea del laberinto. Imaginaron una serie de pasillos oscuros tipo mazmorras. Aquello violaba el sentido de la simetría. A los griegos les gustaba la simetría. Las excavaciones modernas realizadas dentro del palacio no han hecho sino reforzar su conexión con el mito del Minotauro. A lo largo y ancho del yacimiento se encuentran señales del culto a los toros. Un fresco encontrado en el palacio representa incluso a un joven luchando contra un toro. Es una escena que parece sacada directamente del mito. La representación del Palacio de Nosos muestra a un joven desnudo, saltando por encima de un toro de largos cuernos que parece enfurecido y a punto de embestirle. Un palacio antiguo que parece un laberinto, repleto de objetos relacionados con los toros. Es fácil imaginar cómo este palacio pudo haber inspirado el mito. Pero las conexiones no terminan ahí. Los arqueólogos han desenterrado pruebas que sugieren la existencia de un auténtico rey Minos. Un salón regio con su trono perfectamente intacto. Es el más antiguo encontrado en Europa y se remonta a 3.500 años atrás. También se ha encontrado una inscripción en una lengua antigua, que incluso podría mencionar al rey por su nombre. En los archivos del templo de Creta se encontraron unas tablas de piedra en las que hay inscritas palabras que parecen reproducir el nombre del rey Minos. Hay una palabra, Minute, y una segunda palabra, Minurroya. Y eso podría significar Minos el rey. Roya es el título de realeza. Estas pistas sugieren que el rey Minos podría haber existido de verdad. Pero la conexión más interesante con el mito del Minotauro aparece en otra tabla encontrada en el yacimiento. Describe una ofrenda a una denominada Señora del Laberinto. Aquí, escrita, hay una referencia directa al laberinto del Minotauro. Es una conexión inequívoca entre la ciudad de Nosos y el mito. Pero, ¿quién era esta Señora del Laberinto? Su identidad es un misterio fascinante. Los expertos creen que era una mujer de gran importancia en palacio, una sacerdotisa de alto rango o incluso la hija del rey. En el mito, la hija del rey Minos es Ariadna, y ella juega un papel importante en el resto de la historia. No sabemos quién era la Señora del Laberinto, pero podría haber sido Ariadna, dado que ella tenía derecho a ser la sacerdotisa del templo porque era la hija mayor del rey Minos. Desde el momento en que Teseo llega a Creta para ser sacrificado, la princesa Ariadna se siente atraída por él. Ariadna se fija en el porte de Teseo, en su valor, en su mirada resuelta, e inmediatamente se enamora de él. Se ve abrumada por el poder del amor que siente por Teseo y decide inmediatamente que le ayudará, porque no quiere que muera en el laberinto como los demás. Pero Ariadna debe actuar rápido. Va en busca de Dédalo, el diseñador del laberinto, y le suplica que le explique cómo salir de él. Y él le entrega algo, un clou. En las tradiciones inglesas antiguas de este mito, la palabra clou significa ovillo de hilo. Esto es lo que Dédalo entrega a Ariadna, y de ahí deriva la palabra inglesa actual clue, que significa pista. Dédalo le comenta: ¿por qué no usas un ovillo de hilo? Ata un extremo a la puerta y ve desenrollándolo a medida que te adentres en el laberinto. Una vez que hayas llegado al centro, encontrarás el camino de salida simplemente siguiendo el hilo. En exploraciones submarinas, seguimos usando ovillos de hilo. Los buceadores atan el extremo del hilo a una abertura en un pecio o una cueva. Entran, exploran y para salir vuelven a seguir el hilo.
La razón, que es lo que los griegos valoraban por encima de todo, es lo que resuelve el problema. Una respuesta muy sencilla a lo que parece una situación imposible. Ariadna visita en secreto a Teseo en la celda en la que permanece cautivo y le ofrece el ovillo con una condición. Se casará con ella si sobrevive. Cuando Teseo conoce a Ariadna, está metido en un lío. Va a entrar en un laberinto donde un minotauro lo devorará vivo. Y cuando ella se ofrece a ayudarle, él no tiene elección. O hace lo que ella le pide o se arriesga. Y él no quiere arriesgarse. A la mañana siguiente, 14 víctimas son encerradas en el laberinto. Los corderos del sacrificio. Con el clou, el ovillo de hilo en la mano, Teseo lidera la marcha por el laberinto. Teseo ata el ovillo de hilo a la puerta y empieza a caminar paso a paso a través de este túnel oscuro, húmedo y malsano. Teseo ha sido ofrecido como sacrificio humano. Es un concepto difícil de asimilar hoy en día. Pero las pruebas sugieren que los antiguos cretenses reales no solo sacrificaban seres humanos, puede que también se los comiesen. Teseo, el príncipe de Atenas, guía a sus compañeros de sacrificio hacia las entrañas del laberinto, decidido a enfrentarse cara a cara con el Minotauro. Lleva un ovillo de hilo para poder encontrar el camino de vuelta. Mientras los gruñidos bestiales del Minotauro se escuchan cada vez más cerca, Teseo está decidido, pero sus compañeros de cautiverio empiezan a flaquear. A medida que las víctimas caminaban por el laberinto, nos imaginamos lo aterradas que estaban. Pensemos en lo que suponía entrar en aquel lugar oscuro y caminar sin ver absolutamente nada. Sabían que en algún lugar de aquel laberinto estaba aquella horrible criatura devoradora de hombres que se los comería. Ellos no sabían cuándo se encontrarían con el monstruo. En el interior del laberinto, el Minotauro se despereza. Oye los gritos de las aterrorizadas víctimas que caminan a su encuentro. Y está preparado para su próximo banquete de carne. Este es el enemigo al que Teseo debe derrotar para liberar a Atenas de la tiranía de Creta. Hasta ahí el mito. Pero, ¿cuál es la conexión con la realidad? La tensión entre Creta y Atenas durante la Edad de Bronce está bien documentada. ¿Pero eran realmente tan salvajes los cretenses como se sugiere en el mito? En el Palacio de Nosos, las excavaciones han arrojado pruebas que sugieren que podría haber parte de verdad tras esta historia. Inscripciones encontradas en el yacimiento han sido interpretadas como ofrendas realizadas a los dioses. Ofrendas humanas. Hay inscripciones en las que se ofrece a una sierva y otras en las que se ofrece a 10 varones. Personas reales asesinadas en un sacrificio ritual, al igual que las víctimas del Minotauro en el mito. Esto nos sugiere que en Creta efectivamente se practicaban sacrificios humanos. Pero las pruebas se extienden más allá de las inscripciones. También hay huesos que muestran las marcas de asesinatos a sangre fría. En 1979 se desenterraron más de 300 en Nosos.
Por increíble que parezca, todos ellos pertenecían a niños. Aproximadamente un 25% presentaban marcas de cortes hechos con una hoja fina, como la que se usaría para separar la carne del hueso. Los huesos mostraban marcas de cuchillos. Había cortes en los laterales. Es difícil descartar el hecho de que se produjo un despiece, tal vez incluso canibalismo. ¿De qué otra forma se podrían explicar esas pruebas? En el mismo lugar que los huesos humanos, se descubrieron también huesos de oveja. Habían sido sacrificadas del mismo modo. Las raspaduras se parecen mucho a las que encontramos en animales sacrificados que han sido preparados para comer. Esto sugiere que los antiguos cretenses no solo sacrificaban humanos, sino que se los comían. ¿Será este deseo del Minotauro de ingerir carne humana una referencia en clave al canibalismo? Es el crimen más repulsivo y repugnante que podemos imaginar. Es la forma perfecta de demonizar a alguien. Imaginemos a los antiguos griegos contando esta historia sobre su gran enemigo, Creta, de que no solo era un pueblo horrible, sino que también eran caníbales. El mito continúa. Los pasillos del laberinto están envueltos en la oscuridad. A Teseo le resulta imposible encontrar el camino guiándose por sus ojos. Pero los gruñidos y aullidos del Minotauro se escuchan cada vez más altos. Ellos son su brújula. Su ovillo de hilo ahora es pequeño, un cuarto de lo que era cuando Teseo entró en el laberinto. La bestia está cerca. Capta el hedor de la sangre en las paredes. Ve los huesos de las pobres víctimas anteriores de la bestia. Dobla una esquina y ve una masa dormida. Incluso el aliento del Minotauro le llena de miedo. Pero esta es la diferencia entre los héroes y nosotros, las personas normales. El héroe siente miedo, lo domina y va a por la hazaña. Teseo ataca por sorpresa y pilla a la bestia medio dormida. Teseo se aproxima. Ha sorprendido al Minotauro, salta y ataca. En el combate entre el hombre y la bestia, el hacha se encuentra con la espada. El futuro de Atenas y Creta está en juego. En las horas previas al amanecer, el sonido de la lucha rompe el silencio de la noche. Dentro del laberinto, Teseo ha acorralado al Minotauro. Lo golpea, lo ataca. Antes de que la bestia sepa qué le ha pasado, Teseo ya ha cobrado ventaja. El Minotauro lucha y muere. El héroe se hace con su presa. El Minotauro, esta alma terrible, torturada, atrapada, ha muerto. Teseo, hijo de Poseidón y príncipe de Atenas, ha destruido la maldición del rey Minos. Imaginemos el latido de su corazón, la adrenalina bombeando. Está cubierto de la suciedad y la sangre de esta bestia muerta y de la de los otros seres humanos a los que esta bestia ha devorado a lo largo de los años. La fuerza de la razón, encarnada por Teseo, ha vencido a la fuerza de la irracionalidad, encarnada por el Minotauro. Pero no hay tiempo para celebrar la victoria. Está a punto de amanecer. Teseo debe actuar rápido si quiere escapar a la ira del rey Minos. Aunque ha matado al Minotauro, la cosa todavía no ha acabado. Porque a Minos no le hará mucha gracia, así que tiene que volver sobre sus pasos, salir del laberinto y volver a su barco.
Va recogiendo el hilo y guía a los otros jóvenes de Atenas fuera del laberinto. Qué alegría debieron sentir aquellos muchachos al ver que su destino no era el que esperaban, sino que todo había cambiado gracias a la hazaña de un héroe. Ariadna, la princesa de Creta, no ha descansado en toda la noche, esperando oír alguna señal de la supervivencia de Teseo. Él ha prometido casarse con ella si escapa del Minotauro con vida, y ella pretende que él cumpla su palabra. Poco antes del amanecer, se une a él, y su barco zarpa hacia Atenas. Este es un momento clave en la mitología griega. Cuando Teseo mata al Minotauro, su acción se convierte en un acto simbólico. El héroe de Atenas la libera por fin del yugo de Creta. Es un símbolo del triunfo de Grecia sobre Creta, de la valentía e ingenio humanos. Estas historias inspiraban a los jóvenes ciudadanos a ser fieles a su país, a sacrificarse por la gloria de sus ciudades y a convertirse en auténticos ciudadanos de una urbe democrática. Teseo abandona Creta convertido en héroe, pero su viaje de vuelta a casa acabará en tragedia. Cuando zarpó para luchar contra el Minotauro, Teseo prometió a su padre terrestre, el rey Egeo, que izaría una vela blanca si volvía a casa con vida, para señalar su victoria. Cada mañana durante meses, Egeo se acercaba al mismo acantilado esperando ver alguna señal del barco. Pero cuando finalmente aparece en el horizonte, su vela es negra. El rey no encuentra consuelo. Cree que su hijo ha sido devorado por el Minotauro. Presa de su dolor, Egeo busca la muerte lanzándose al mar. Todavía hoy, ese mar sigue llamándose Egeo por el padre de Teseo. Teseo no iza la vela blanca, y en el relato antiguo original no se da ninguna explicación de por qué se olvida. Pero al final del mito original parece sugerirse un descuido de juventud. Esa es la explicación más fácil. Estaba tan entusiasmado por su victoria que deseaba volver a casa y simplemente se olvidó. La repentina muerte de Egeo supone un vuelco sorprendente. Teseo llega a puerto no solo como liberador de Atenas, sino como nuevo rey. El rey que, según el mito, transformaría la ciudad, que pasaría de ser una colonia a convertirse en una superpotencia regional. En este mito, el ascenso de Atenas al poder se atribuye sin ninguna duda a Teseo. De hecho, el mito parece haber sido escrito en parte para demostrar esto. Al adoptar a Teseo como héroe fundador, los atenienses hacían una declaración de principios. Dejaban claro que la larga dominación de Creta ya había terminado y que ahora había un nuevo mandamás en la región, Atenas. Atenas se convertiría en la ciudad-estado más dominante del mundo griego, mientras Creta se desmoronaría y sería conquistada. Pero mucho después de que ambos reinos hayan desaparecido en la historia, el mito de Teseo y el Minotauro perdura. Y como todo buen mito, revela aspectos de la naturaleza humana que son tan relevantes hoy como lo eran hace 3000 años. Se pueden extraer muchas cosas de la historia del Minotauro. Imaginemos el laberinto como la mente humana, un lugar oscuro que exploramos constante y conscientemente. Nuestra naturaleza animal, aquella que nos impulsa a matar. Estos mitos nos revelan de forma poderosa partes de nosotros que de otra forma permanecerían ocultas, urgencias, deseos y medios ocultos que usamos para enfrentarnos al mundo. Las luchas más fundamentales de la experiencia humana.